Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Buenísimo. Pelado, ¿me escuchás vos allá? Fantástico. Si vos se escucha... Bueno, la idea de la charla de hoy es primero hacer un pequeño marco del cultivo de maíz, pero básicamente pensando en las distintas escalas de la problemática de este cultivo. Y después nos vamos a meter un poquito en los resultados que hemos tenido de las interacciones más ligadas a densidad y a nutrición. Vamos a ver algo también. Algo vimos hoy a la mañana, pero algo vamos a repasar hoy a la tarde. Tenemos 20 minutos, así que vamos a tratar de usar 40. Muy bien. Bueno, la primera cuestión, yo lo planteaba así: maíz, tecnologías de procesos para explotar el potencial y asegurar la estabilidad. Y nada, les puse hace algunos años hicimos una auditoría del INRAE, del Instituto Nacional de Investigaciones Francesas, donde se trabaja básicamente en procesos fisiológicos, y empezamos a observar que gran parte de los estudios que estábamos llevando adelante en el mundo tenían que ver ya con una percepción distinta de lo que pasa con los cultivos. Nosotros estamos acostumbrados a mirar los cultivos en cuántas dimensiones. Acá tenemos que hablar todos porque si no yo me aburro, y si yo me aburro no funciona. Pueden decir cualquier boludez porque yo también voy a decir unas cuantas. ¿En cuántas? Sí, bueno, en general trabajamos cuando nosotros graficamos algo, miramos un modelo, por ejemplo. Los modelos que usamos nosotros de simulaciones, la mayoría tienen dos dimensiones. Y lo nuevo, lo disruptivo es empezar a mirar, empezar a mirar los cultivos en sus tres dimensiones. Ya cuando quiero analizar cómo funciona un cultivo, cómo crece, etcétera, lo empiezo a mirar en el espacio. Cómo desarrolla sus brazos, cómo desarrolla sus piernas, cómo se para, qué sombra le hace. Y lo que se descubrió es que gran parte de las relaciones entre los individuos de maíz es como si fuera un diálogo entre dos personas. O sea, una planta se entera de que la otra está, no necesariamente por la competencia por luz, esos fenómenos cuánticos o de masa que estábamos acostumbrados a ver nosotros, que la radiación viene de arriba y entonces tapa una planta a la otra. Se empezó a descubrir que lo más importante no era eso, sino la calidad de la luz. O sea, que el verde refleja determinadas longitudes de onda que hacen que la planta de al lado se entere que hay un vecino sin necesidad que le compita por nada. Lo que estoy diciendo parece una pelotudez, y capaz que es una pelotudez, pero es muy significativo porque cambia toda la estructura de mirada de los componentes y cómo se va desarrollando la competencia entre los individuos. Para que sea la competencia temprana, para ponerles un ejemplo que es bien fácil para que entiendan. En el año 79 yo demostré que plantas así de chiquititas competían con el trigo de 3 hojas, pero plantas así de chiquititas. 10 plantas así de Verónica, de nada, pero que apenas competían. Y por más que le pongan nitrógeno, agua, de todo, la competencia era la misma en etapas tempranas. ¿Cómo podía ser si no estaban interceptando nada? Era todo calidad de luz. La revista Science, una publicación de la cátedra de fisiología más tardía, demostró que era todo calidad de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que esa planta verde que está baja es leída por la planta que está arriba, y al saber eso cambia su tasa de crecimiento. ¿Me siguen? Entonces, mucho de lo que vamos a ver hoy es cómo se genera la competencia, qué es lo que pasa con la competencia, qué pasa en un canopeo, y si sirve o no relajar densidad, relajar componentes, y cómo la planta se adecúa a esto. Gran parte de la fisiología de hoy puede mirar, tiene herramientas muy interesantes para mirar estos componentes. Bueno, el negocio de maíz es muy grande. Y esto hay que entenderlo claramente. Es el negocio más importante que hay en agricultura. O sea, supera el del trigo, es el negocio donde más firmas compiten, donde más volumen de negocio hay. Y por eso es donde más tecnologías hay. El maíz es una planta carbono 4. ¿Eso qué hace? Que sea una planta muy eficiente. Es quizás, junto a un par de especies más, de las plantas más eficientes que hay. Podría ser el recurso número 1 para poder generar plásticos, para poder generar puede ser una fábrica generadora de muchas cosas, gracias a su enorme tasa de crecimiento. Y bueno,
Todas estas empresas están involucradas en ganar plata con el maíz y eso no es porque sí, es porque realmente hay una potencialidad atrás de eso. Yo les decía que hemos pasado hoy del modelo fisiológico bidimensional al modelo tridimensional y hoy en sílico, o sea, en computadora, podemos mirar cómo crece un cultivo de maíz en 3 dimensiones armando arreglos espaciales. Y estos modelos ya están disponibles para entender cómo se generan las competencias y cómo una hoja le hace sombra a otra y cómo esas competencias compiten sobre los órganos que van desarrollándose. La cantidad de herramientas que dispone hoy un laboratorio para trabajar ha cambiado enormemente. Esto es un laboratorio en Estados Unidos donde las plantas van por robótica caminando y se van seleccionando y estudiando, todos con equipos que permiten leer no solamente con agronomía no destructiva, porque antes lo que hacíamos cuando éramos pibes, sacábamos, medíamos materia seca, medíamos tamaño, hacíamos pomada a la planta y entonces ya no teníamos más el mismo individuo. Y quizás ese es uno de los grandes problemas en agricultura. En agricultura no hay testigos. ¿Por qué no hay testigos? Porque normalmente cuando vos cosechás materia seca de un lugar, te lo llevaste. Entonces realmente después inferís lo que pasa en el resto de la parcela, pero no es el mismo individuo que estás midiendo, ¿me siguen? Con todas las herramientas que tenemos hoy disponibles de sensores, podemos hacer una agricultura mucho más precisa y conocer mucho más el comportamiento de los individuos porque podemos seguir todos los parámetros de funcionamiento de un individuo. Y acá les pongo algunos ejemplos de cómo se siguen esto. Esto es un laboratorio en Estados Unidos y esto es un ejemplo muy interesante. Y en realidad la empresa que está participando hoy, que es Limagrain, tiene acceso a este tipo de trabajos porque estos son los Phenofil franceses. En Francia lo que tenemos son un montón de estaciones experimentales donde tenemos invernáculos que se mueven y esos invernáculos pueden regar o pueden tapar. De esa manera generan ambientes de secano o con más o menos agua. Y también lo que tienen son sensores que van midiendo permanentemente distintos sensores láser, sensores fotográficos, sensores de altura que permiten leer y también todas las frecuencias del espectro visible y no visible que permiten generar índices de distintas cosas, de clorofila, de estrés hídrico, lectores de temperatura. Toda esa información permite entender genotipos, cómo funcionan con una sequía o cómo funcionan con un estrés particular. Bueno, y eso se procesa y da lugar a, con toda esa información de variabilidad que se genera, se puede avanzar muchísimo en lo que son los problemas de sequía, de golpes de calor. O sea, fíjense toda la información que hoy tenemos disponible para poder entender el mejoramiento. Y como en esto hay plata, que no es un tema menor, se pueden hacer estas cosas. O sea que estamos frente a un cultivo, cuando yo pienso lo que nos está pasando hoy en otra escala con el trigo, donde algunas empresas están cerrando sus programas, y no menor, y cuando pienso lo que está pasando en maíz, que pasa todo lo contrario, me preocupo. O sea, me preocupo, digo. Hay asimetrías importantes en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque en un caso las empresas ganan plata, en otro caso están en una situación mucho más comprometida. Entonces, la verdad que este cultivo tiene una oportunidad enorme en lo que hace a su crecimiento. Bueno, acá tienen sensores, por ejemplo, en un cultivo de trigo que permiten también seguir las distintas parcelas con mucha más precisión. Bien, este es otro de los aspectos. ¿Cuál es uno de los aspectos principales en maíz? Básicamente que no se vuelque. Básicamente que no tener problemas ni de vuelco ni de quebrado, evitar estas cosas. Entonces, hoy hay herramientas que permiten generar túneles de viento para evaluar los materiales en condiciones estándar y poder ver qué pasa con las distintas genéticas, ¿no? Y esto realmente genera beneficios muy interesantes. Ustedes saben que los maíces retraslocan, o sea, en la medida que el llenado se pone divertido y las condiciones son relativamente, empieza a haber una condición donde el cultivo empieza a necesitar reservas, se empiezan a mover los azúcares de la caña para arriba y cuando se empiezan a ir, si después hay condiciones de vientos tenemos problemas de quebrado. Eso se puede estudiar muy bien y poner a prueba diferentes materiales con túneles de viento, provocando esa condición y evaluando qué materiales tienen comportamientos de menor retraslocación. La retraslocación es fundamental porque gran parte del rendimiento viene gracias a que esas cañas devuelven los fotoasimilados, pero la realidad es que el exceso de retraslocación puede provocar caídas importantes. Y como yo siempre digo, en girasol y en maíz, si hay algo que no nos podemos permitir es tener materiales que tengan alto riesgo de estas cuestiones, porque evidentemente eso penaliza directamente el rendimiento.
Un problema que nosotros venimos teniendo de manera muy importante en nuestras regiones maiceras es básicamente el problema de la protección contra los insectos. Y estamos en una escalada donde nosotros ponemos un evento y al año siguiente lo tenemos que descartar, ¿no? O sea, vamos en un camino donde nos pasó primero con el HX, con el MG, con los TDMAX, y hoy estamos viendo también cómo evoluciona eso con los BT triple, y solamente está quedando un funcionamiento por ahora de algunos de los eventos que más o menos zafan, como son los Power y los Lepta. O sea, esa tecnología, pero todos sabemos que es una cuestión de tiempo, ¿eh? Sobre todo con nuestra desprolija. ¿Cuántos hacen refugio de los que están acá? Vamos, levanten la mano, denme una mano. Nos están mirando, boludo. Bueno, la verdad que gracias por ponerle onda. Yo sé que muchos me están boludeando, pero la realidad es que es un tema no menor. No es que el refugio resuelva todos los problemas, pero tiene un impacto muy importante sobre el tiempo que tarda en esa práctica en verse afectada. Hay algunas ideas interesantes respecto a esto que quería comentárselas. Esto que ven acá es un equipo francés que lo que permite es la detección de compuestos de perfume del maíz. En este caso es Ostrinia nubilalis, que es la piral para ellos, pero podría ser cualquiera de nuestros bichos, Spodoptera, etcétera, que se estudió con un puesto de electrofisiología que mide la actividad en los nervios antenarios de los bichos. Entonces lo que hace es tratar de simular el mismo atractivo que genera el maíz. Y lo que han descubierto, entonces es como que pongan distintos tipos de perfumes que generan y ven cómo reacciona ese bicho que es igual a una planta, sería igual a un bicho de Spodoptera, a un bicho de Diatraea, etc. Entonces, lo que pueden hacer es seleccionar eso y con eso generar zonas donde los bichos son atraídos. Y de esa manera podríamos, tratando muy pequeñas zonas, evitar la problemática general de una resistencia tan rápida. Así que es realmente muy interesante este tipo de laburos. Bueno, esto simplemente para introducir lo que puede generar la genética no transgénica también. Hoy tenemos toda la posibilidad de todas las herramientas que tienen que ver con la ingeniería genética, que nos pueden permitir, ya sean los Sirgenfin, los Talent, los CRISP, que nos pueden permitir introducir con una gran velocidad comportamientos en los cultivos. Y yo mostraba hoy, esta mañana, una de las cosas que me parece más disruptiva, ¿no? Esto en el año 90, o no, perdón, en el año 79, cuando terminé mi tesis con Fernandito Andrade, hicimos una tesis sobre el comportamiento de las bacterias fijadoras de nitrógeno en maíz. Y trajimos materiales de México. Y comparamos los materiales de México contra materiales argentinos, híbridos de alto potencial, con la hipótesis de que un material mexicano que vivía en el desierto iba a tener más fijadores libres que un material convencional. ¿Me siguen? Encontramos todo lo contrario. El material que más azúcares largaba al medio, como era un híbrido adaptado, y que crecía más, resulta que ahí había más bacterias y se generaba más fijación de nitrógeno. Recientemente, nosotros no seguimos laburando en esta pavada, pero investigadores americanos acaban de encontrar que entre el 30 y el 80% del nitrógeno que necesita un maíz puede ser fijado por bacterias que se desarrollan en maíces de esa misma zona, pero ellos encontraron los que realmente funcionaban, que generan gomas o mucílagos alrededor de las raíces adventicias. Y ahí se alocan las bacterias de una manera simbiótica y fijan el nitrógeno. Una cosa realmente... Y están ahora sacando los genes que codifican ese comportamiento para ponérselo en otro material. Fíjense ustedes las cosas que podemos llegar a encontrar. Bien, dentro de esta maravilla de cultivo que es el maíz, los potenciales se han disparado. Realmente se han disparado. Hoy, cuando comparamos potenciales, bueno, podemos hablar de sojas de 90 quintales, podemos hablar de trigos de 170 quintales, y los maíces, sus máximos rendimientos están cerca de los 330, 350 quintales, lo cual les puede parecer un montón, pero la verdad que eso lo soporta el cultivo, o sea, tiene la fisiología necesaria para generar órganos que den esa capacidad. Por supuesto que eso en condiciones realmente... Yo recorro mucho el mundo,
además de para boludear, también para mirar un poquito qué pasa con la agricultura. Y lo que encuentro en general es que cuando voy mucho a los lugares donde están los potenciales más altos, y lo que encuentro es que prácticamente todos esos lugares corresponden a sitios de granjas o de cerdos o de aves o zonas donde se usan los residuos de los tambos. Son todos lugares donde la nutrición está altamente exacerbada, ¿eh? Y por supuesto el agua no es un factor limitante. Pero es muy raro encontrarlo con nutrición solamente mineral. Esto uno lo encuentra en general en ambientes. Pero bueno, los potenciales, como ustedes verán, son realmente muy interesantes. ¿Cuál es el máximo rinde en Argentina? Les pregunto. ¿Qué les suena? Bueno, es un lindo rinde ese, me gustó. Han habido rendimientos en la zona de Río Cuarto de 220, 230 quintales, dentro de ese... Ahora, yo me pregunto, bueno, ahí lo tienen, los potenciales, los máximos para la pampa de cada uno de los cultivos. Puse una zona como Marisierras para que vean los rendimientos. Pero lo que más me interesa mostrar es que en realidad lo que pasa es que la materia seca que fija el maíz tiene esta relación fuertísima con la radiación interceptada. O sea, esto lo tienen que saber cualquier agrónomo, es que todo el rendimiento y la producción de materia seca está ligada básicamente a la intercepción de radiación durante el periodo crítico, y lo que tiene de bueno el maíz en general, que a más radiación interceptada genera más materia seca. En general, en su ciclo, el girasol, la diferencia entre maíz, girasol y soja, por eso no logramos rendimientos de la misma, es que lo que nosotros fijamos en girasol o en soja, en girasol es sobre todo de esto, que esto es caro, no sé si lo han visto, se llama grasa. Entonces, cuando vos fijas grasa, la grasa energéticamente es mucho más cara que los hidratos de carbono, y por eso es que no podés fijar. Y lo mismo pasa también con la proteína en el caso de soja, que tiene grasa. Entonces, eso es lo que explica por qué el hidrato de carbono energéticamente más bajo es lo que hace que el maíz tenga tanta potencialidad. Si miramos qué viene pasando en Argentina desde el año 69 hasta el 2018, vamos a ver que cómo ha cambiado la superficie. En la curva roja lo ven claramente. Esperemos que después del domingo sigamos igual. Pero la realidad es que lo que ustedes ven es una pendiente interesantísima. Prácticamente hoy en día estamos 117, y con la última campaña que fue un placer, estamos en más de 1 quintal por año. La verdad que es una maravilla lo que estamos obteniendo, y no sé cuánto terminará la cosecha nuestra este año, pero veníamos dando vuelta, arañando los 9, digamos, a nivel de, será 8,5, 9, van a andar dando vuelta por ahí, depende de la selección de áreas que uno considere muy marginales, pero bueno, la verdad que nos estamos acercando mucho a rendimientos realmente muy sorprendentes, ¿no? Muy cercanos a los rendimientos de los países como Estados Unidos, que están bordeando los 10, ¿no? Pero en un ambiente completamente distinto, con el ojalal abajo, con agua por todos lados. Así que la verdad que un lujo lo que estamos obteniendo. Cuando miramos los potenciales, ¿dónde están los potenciales más altos de maíz? Nuestros trabajos del grupo de Emilio y Fer, lo que se ha hecho es posicionar los rendimientos de todos los CREAs con estos mapas, y lo que ustedes ven claramente es que prácticamente todos los cultivos responden al mismo truco. Hay una zona por acá, un poquito más ancha, un poquito menor, que es la zona que roba en los rendimientos en prácticamente la mayoría, salvo si después ponemos, esto es trigo-soja juntados los dos, si ponemos trigo va a quedar más al sur, acá con trigo-soja en la mezcla, porque acá lo que se está midiendo es el rendimiento, pero mirándolo todo, juntando los diferentes cultivos. Pero lo interesante de esto es mostrar que, ¿por qué este es el barrio mejor? ¿Por qué este es el barrio mejor? ¿Cómo explicarían eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el truco más importante, además de radiación, temperatura? Claro, sí, está bien, dijeron napa, pero me falta algo. Deme otra manito. A ver, los del mate. Bien, tipo de suelo. Ahora me puedes dar un mate, muy bien. Tipo de suelo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, acá muestra las latitudes, esto es lo que les decía, que en trigo es más 36 grados, o sea, más al sur, pero cuando le agregas la soja de segunda, ahí se te pincha. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa básicamente? El gran truco acá tiene que ver con que haya agua abajo, porque el agua abajo, ¿qué hace? El agua de abajo, primero, la principal función que tiene es de que la raíz se abastece de esa agua sin que haya poros tapados.
Para poder tener los 500, 600 milímetros que ustedes quieran de maíz que vos necesitas, si te va a llover todo eso, te vas a quedar sin radiación y te vas a quedar con poros tapados. Si pasan esas dos cosas, o no hay crecimiento o no hay nutrición, o hay anaerobiosis. ¿Me siguen? Cuando el agua está en la napa, tenés todos los poros disponibles y lo que tenés básicamente es una radiación, podés tener la radiación perfecta. ¿Me siguen? Por eso es que explotan los rindes en esos barrios. ¿Qué pasa en Entre Ríos? Acá la gilada de Entre Ríos, ¿qué opina? ¿Qué nos pasa en Entre Ríos? En Entre Ríos, que el gran problema que tenemos es como el mate. Cuando la hierba es uruguaya y es toda finita, vos chupás y no viene. Y eso es lo que pasa en Entre Ríos. Cuando vos estás en una textura tan fina, la conductividad de esa columna, en general no viaja a más de 6 milímetros, a más de 5. Y vos necesitas en un maíz de repente 8 o 10. En cambio, cuando estás en el oeste, tenés los grandes caños y una excelente napa, raja bárbaro, o sea, vuela. Entonces por eso no tenés problemas de estrés hídrico cuando la napa está bien. Incluso en Entre Ríos con napa es muy difícil lograr esos potenciales tan altos porque la velocidad de traducción de ese movimiento es mucho más lenta. Entonces ahí ya tienen una primera variable muy importante cuando ustedes deciden analizar potencial y analizar, mirar cuál es la conductividad del suelo y dónde está el agua. Muy bien. La otra cuestión es, bueno, podríamos hablar bastante de sales, pero no me quiero escapar. Normalmente la napa nos va a divertir cuando esté alrededor entre 1 metro y 2 metros. En muchos barrios, cuando la napa ya se hace más superficial, y acá tengo gente de Don Jorge que conoce bien esa problemática, los mejores campos de ese barrio, con la napa más cerca, se transformaron en los peores. Porque la napa ya a 50 centímetros, cada lluvia es anegamiento y después es muy difícil revertir esos procesos. Cuando no hay oxígeno, la planta la pasa muy mal. El trigo no puede llevar el nitrógeno hacia arriba porque no tiene energía. El maíz empieza a sufrir esa anoxia y por ende empiezan a desarrollarse los procesos de envejecimiento. Y le pasa lo que nos pasa a nosotros con el pelo. No sé si lo vieron eso. Bien, vamos a analizar algunos de los patrones. Uniformidad de plantas. ¿Por qué es importante la uniformidad de plantas en maíz? Vale. Claro, pero la principal, hay dos uniformidades que conocemos. Una se llama espacial y otra temporal. La primera cosa importante a conocer es que la tasa de crecimiento de la planta hace este tipo de curvas. Bueno, no hace, tengo 5 minutos, así que voy a bajar. Bueno, nada, la uniformidad es importante. Bien, lo vamos a dejar ahí, después en todo caso lo charlamos, pero si no, no vamos a llegar. Bueno, después en todo caso en las preguntas lo discutimos, pero también quería mostrarles que estamos empezando a encontrar que el tipo de color con el cual tratamos las semillas puede tener impacto en la accesibilidad de, por ejemplo, los peludos o la atracción de los peludos. Así que otra cosa que habría que mirar también, sobre todo en las zonas donde estos pibes están muy presentes. Pero en definitiva, cuando hablamos de la temporalidad, lo que tienen que saber es que mucho más importante es que nazca todo junto, que la distancia entre, lógicamente no queremos tenerla una arriba de la otra, pero lo más importante es que todo nazca a la misma velocidad. Y muchas veces el indicador coeficiente de variación que usamos para ver las distancias es más un indicador de que el productor es malo y por ende, al hacer la sembradora mala, vas a tener una diferencia de días entre lo que nace una camada y otra, que un verdadero indicador de lo que pasa porque estén más juntas o más separadas. ¿Me siguen con la idea? Bueno. ¿Cómo? Bueno, a ver, es muy importante el tema. O sea, hay que buscar la menor profundidad, pero sin embargo, cuando tenés mucha cobertura, tenés que asegurarte que esté en tierra. Y para que esté en tierra, a veces hay que clavarla bastante. Eso al maíz no lo jode del todo, siempre y cuando no tengas una cosa muy heterogénea. Pero algunos decían que clavarla un poco más te permitía lograr mejor uniformidad del nacimiento. Bueno, con mucha cobertura eso es lo que pasa. Si vos no clavás bastante, tenés el riesgo de que haya plantas que queden en la zona de rastrojo. Y si hay zona de rastrojo, hay aire, y si hay aire, sonaste, si no hay contacto, ¿no? Por eso a veces arriesgamos a poner la masa 4 centímetros según la condición, y sobre todo los tipos de suelo, ¿no? Bueno,
quería mostrarles algunas fotos muy interesantes del estrés hídrico. Lo que voy a mostrar acá es trabajos de Fernando Ross, donde se ve cómo con las distintas densidades de plantas, lo que va pasando, por ejemplo, acá tenemos en 20.000 plantas hasta 12.000 plantas, las temperaturas que vive el canopeo son distintas. Una planta más relajada tiene una temperatura de hoja diferente y por ende una situación de estrés, como lo están viendo allá arriba, diferente. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto muy importante es que hay materiales, primero a distintas densidades, distintos ambientes, profundo o somero, van a generar distancias entre la floración masculina y femenina distinta. ¿Me siguen? En un suelo, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Que en un suelo somero, como estamos viendo acá, en la medida que vamos levantando densidad, se va alejando la floración masculina de la femenina y por ende empezamos a tener problemas básicamente en la relación entre el encuentro entre el macho y la hembra. Cuando nos vamos a un suelo profundo, eso aparece mucho más tarde. Entonces, este es un concepto interesante, mira, y lo más interesante es que los híbridos funcionan distinto en esto. Cuando yo empiezo a mirar híbridos, es interesante que hay híbridos que tienen un cierto grado de latencia tipo sorgo, que van aguantando más que otros, donde se empieza a mostrar rápidamente esa diferencia de momentos. Normalmente los híbridos que aguantan más, hay que tener cuidado porque a veces esa latencia se sigue manteniendo y si el estrés sigue, puede llegar a ser muy malo, pero para estreses intermedios es bueno combinar distintos tipos de estrategia, tener materiales que hagan una cosa y materiales que hagan otra. Lo que hemos descubierto es que estas curvas que habíamos inventado en su momento con el equipo de Sadras y Calviño, donde mostramos que el maíz en tosca reventaba y en situaciones de alta profundidad le iba muy bien, que el girasol le iba mejor que al maíz en tosca y que la soja le iba mejor todavía, lo que hemos encontrado es que con las nuevas tecnologías, digamos, de bajar densidad y atrasar las fechas, ahora tenemos una nueva curva de maíz que va por acá. Con lo cual, gran parte de los suelos someros hoy en día, con estas nuevas tecnologías, presentan mejores resultados con maíz que con muchos de los cultivos el resto de los cultivos de gruesa y a veces compitiendo incluso con los cultivos de fina. Y esto está haciendo una gran colonización, digamos, de todos los ambientes más marginales con este cultivo, ¿no? Y ahí tienen la curva que les decía. Esta es la nueva curva, impresionante como este cambio, digamos, en la fecha de siembra y cambio en las densidades generó un confort en el cultivo que le permite soportar hacerlo un cultivo mucho más defensivo que el viejo cultivo de maíz agresivo que teníamos, ¿no? Cuando algunas herramientas que ayudan son los bioestimulantes en estos ambientes. Acá tienen datos, pues les pongo uno de todos los que trabajamos, entonces Smartfoil, donde están viendo cómo aporta a bajar la sensación de estrés de la planta, generando un atraso en el comportamiento del etileno. Y acá tienen respuestas muy interesantes con rendimientos, diferencias a veces de 1.000 a 2.000 kilos, solamente por el aporte de un producto que vale como un fungicida. Acá tienen, bueno, ahí había más datos, pero bueno, vamos a ver entonces ahora un poquitito. El gran desafío mío es mostrarles esta diferencia de lo que nosotros tenemos respecto a lo que una parte del mercado opina. Estos son los resultados que muchas veces vemos de la interacción entre la densidad y los rendimientos de maíz, donde en general para rendimientos de 9.000 plantas, para rendimientos vamos a poner de 11.000 kilos, estamos hablando de 8 a 9.000 e incluso a 10.000 plantas, ¿no? A lo que serían 10 plantas por metro cuadrado, ¿no? O sea, fíjense ustedes, acá estamos, mientras en los resultados nuestros lo que estamos mostrando que esas 10.000 plantas se pueden obtener tranquilamente con poblaciones. Acá estamos viendo, como ustedes pueden ver, esta es la curva, la celeste es la curva de menos de 70 quintales, la roja es la curva entre 70 y 95, esta otra curva es de 70 a 95 y tranquilamente podemos tener estos rendimientos arriba de 10.000 kilos con 50.000 plantas sin ningún problema y podemos estar alrededor de los 9.000 con 40.000 sin ningún problema con la mayoría de los materiales. Fíjense, y bueno, y ni hablar si estamos buscando rendimientos más bajos. E incluso
rendimientos de arriba de 12.000 los estamos obteniendo tranquilamente cerca de las 60, 65.000 plantas, ¿no? O sea, como verán, y bueno, esto es producto de cuando pensamos que realmente hay que subir densidades claramente. Les muestro. En general lo que nosotros mostramos es que cuando la napa está a valores de entre 60 a 100, sabiendo que después no va a haber anegamiento, pero estamos por abajo de los 2 metros, acá tenemos una buena estrategia para levantar un poquitito más de las densidades. Si no, en todo el resto de las situaciones, en general, incluso con riego, no vemos necesidades. Ahora ustedes me dirán, pero bueno, ¿y ustedes cómo lo analizan? Bueno, acá vamos a arrancar, este es año 2015, acá ven 7210, 566, 7918, ustedes pueden ver en las fechas de promedio general 2090 diferentes experimentos, 11.500 con 30.000 plantas, 11.700 con 60.000 plantas, ¿no? Con toda esa gama de materiales. Esto es 2016, el conjunto de ensayos durante el año 2016. Acá hubo ciertos problemas para la baja densidad en el arranque, porque tuvimos problemas de piedra tempranas que hicieron que este año sí tuvimos la baja densidad 9.500, la alta densidad 10.400. Y en la fecha tardía también se verificó eso, que la alta densidad anduviera un poco mejor. 2017, bueno, acá hay un montón de ensayos, pero bueno, para que acá están viendo, fíjense algunas cosas, de vuelta, acá pegó también una situación en temprana, pero fíjense lo que es tardía, 10.000 en baja densidad, 8.700 en alta densidad, ¿no? Y ahí pueden ver cada uno de los materiales. Pero bueno, como no tenemos tiempo, acá fíjense, 11.800 en densidad baja, 12.500 en densidad alta. Cuando las diferencias entre baja y alta, a niveles de 25.000 plantas o 30.000 plantas de diferencia, nos arrojan menos de 700 kilos, no es negocio haber aumentado la densidad. ¿Me siguen? Porque en realidad, por los costos de la bolsa, ese valor, o sea que si tenemos que tener por lo menos 700, y si ustedes quieren una rentabilidad sobre eso, tenemos que hablar por lo menos de 1.000 kilos más para que se justifique subir esa cantidad de semillas. De lo contrario, esto es un sistema más inestable y, por supuesto, más caro, ¿no? Bueno, por eso, cambia un poquitito si es el ambiente de 120 quintales, de 80, o sea, vas a ver, desde acá estamos esperando una zona muy grande, ¿no? Que va desde la costa, con lugares de 15.000 kilos, hasta lugares de 4.000, 5.000 en Dorrego, ¿no? O sea, entonces, en Dorrego baja es 15, 20 y alta es 40, y en la costa baja es 30, 35 y alta es 60. Más o menos. Más o menos, sí. Bueno, quiero mostrarle, bueno, le salteo, ya está, ahí termino, mirá. Entonces, la síntesis de esos barrios, miren lo que nos muestra, Mirá, me quedan 5 minutos. La síntesis, ¿qué es lo que nos muestra? Ahora yo tomo todos los ensayos, ¿no? Acá tienen un montón de ensayos con los materiales distintos, 7210, 566, 7918, NEX, y el Limagran 6620, y ustedes lo que pueden observar acá, en rojo, esto es alta contra baja de 14 ensayos, fíjense, gané con alta 400 kilos, que está por debajo de los 1.000 que estamos hablando, ¿ok? Bien. Y acá en tardía gané con alta 1.000 kilos, que también sería prácticamente cambiar la plata, con un material que es uno de los materiales que más densidad requiere. 566, en los dos casos, se adaptó perfectamente a las bajas densidades, no gané nada con subir densidad. Acá están bien, y acá ven las densidades, 35.000 contra 62.000 o 32 contra 60.000, ¿no? La banda anidera, en los dos estuvimos en 700 kilos. La banda NEX, acá sí hay un pequeño impacto de las densidades un poquitito más altas. Acá estamos hablando de los suelos profundos. Acá estamos hablando de los suelos de 60 a 1 metro. Fíjense, en estas hay una pequeña tendencia, también de vuelta en el 7210 de 1.900 kilos, pero en general miren todos los rojos que hay, donde nos conviene, de manera, acá también, todos valores que son inferiores a los que nos indica la diferencia económica, todos materiales que nos conviene trabajar con densidades más acotadas. Y en 40 centímetros ni hablar, es todo rojo, porque todo lo que nos conviene. Si nosotros ahora miramos, bueno, estos son los ensayos recién cosechados de este año, fíjense, 13.400 kilos, 6620 arriba con 16.000 kilos contra 14.000. La alta densidad 13.400, la baja densidad que es 50 contra 78, 13.000 kilos. Fíjense,
No hay cero diferencia. Este es el análisis económico de ingreso neto, ordenados por ingreso neto. A esto hay que sacarle todavía el costo de semilla diferencial, ¿no? Como para que ustedes tengan... Bueno, eso es con Napa. Miren lo que nos pasa en esos barrios cuando levantamos más la densidad. Acá tienen dos ejemplos, uno para 6.600 y otro para Acruz, cómo al aumentar densidad se restringe nuevamente el rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es sin Napa. 10.500 en 80.000 plantas, en 50.000 11.400. De vuelta arriba Syngenta, 6.600 y 62.20. Pueden ver, y fíjense, bueno, y así les podría mostrar un montón de, acá también en resultados de fechas más tardías, 8.100 contra 8.900, en alta contra baja. Bueno, los mismos resultados los podemos ver en diferentes. Esto es en Tres Arroyos, otro de los barrios, 9.100 en 60.000 plantas, en 30.000, 9.500. O sea, y ahí ven los materiales 470 y 6.600 arriba. Bueno, así podríamos ver, pero lo interesante es que las curvas tienden más a esta forma que les estoy mostrando, y además uno puede hacer un acierto, esto es por materiales. Acá si ustedes van y miran cuál es el material que quieren sembrar, acá tenemos los de arriba de todo, no se ve del todo bien los gráficos, pero después me piden la presentación y se las mando. Lo que está arriba es arriba de 120 quintales. Esto es nidera, básicamente 7,7, los dos materiales de medida, 27,38 y el ACA, son materiales recontraestables en lo que hace a la densidad. Acá tenemos los materiales de Limagran también recontra excelentes. Estos son los materiales, digamos, que muestran mejor prolificidad, que se adaptan muy bien, y uno puede estar en rendimiento de 120 con curvas, la amarilla de acá es 120 quintales, y sin embargo son curvas terriblemente planas. Y yo me pregunto, ¿por qué esto no se dice? Porque en el mercado las curvas son otras. ¿Cómo coños las construyen? Yo reconozco que hay lugares donde hace falta más, por ejemplo, si uno se va, por ejemplo, a Entre Ríos, en general Entre Ríos necesita un poco más porque las tasas son distintas, o sea, pero... por supuesto, ahora ustedes me dicen, Jorge, pero si yo quiero sacar 18.000 kilos o 20.000 kilos, lógicamente tengo que subir densidades y tengo que subir mucho más nutrición. Y cuando vos haces ese cálculo, ¿sabés qué? No te conviene. Sacá 12 lucas o 13, pero con un modelo más, porque el otro modelo es un modelo de 400, 500 kilos de urea, ¿entendés? 200, 250 kilos de fósforo para no vas a pagar lo que tenés el aumento. ¿Me siguen? Entonces, por eso digo que me sorprende que, bueno, y acá tienen cada uno de los materiales, y llegamos desde materiales completamente estables como los que les mencionaba, que se adaptan muy bien a diferentes densidades, hasta materiales que tienen una tendencia a responder más fuerte a la densidad. Pero también son cosas muy sutiles. Todos los materiales que están hoy en el mercado andan muy bien en bajas densidades. Claro, por ahí lo que cambian son 10.000 plantas más o 10.000 plantas menos, entre los mejores y los peores. ¿Me siguen? Pero cuando vos los relajás, la prolificidad aparece, o el flex aparece. ¿Me siguen? O sea, acá lo van a ver expresado. Acá tienen cada gráfico para cada uno de los materiales donde ven cómo el número, este es el número de espigas por planta, cómo cae el número de espigas por planta, y todos lo hacen. Y así cuando la relajamos todos aumentan. Lógicamente los materiales que son más flex trabajan sobre la espiga y los otros trabajan sobre la segunda espiga. ¿Sí? Pero si el material es bueno y es competitivo, de los materiales competitivos que ustedes eligen porque son los que están arriba, tiene algún mecanismo para manejarlo. ¿Sí? Claro, un Next 22.6 lógicamente es más flex y no van a encontrar menos, van a necesitar poner 10.000 plantas más que lo que van a poner en un 6620. Pero los dos tienen mecanismos excelentes para mancarse esa condición. Así que tenemos una genética excepcional. Yo me pregunto, ¿por qué no la usamos en esa? Y cada vez va a ser más excepcional. Lo que tenemos que estar es muy atentos a saber qué material estamos usando, si siguen apareciendo materiales que cada vez son menos compensadores, ¿no? Y hay que saber elegir y hay que saber también pasar nuestros requerimientos a los semilleros. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Porque una parte fuerte de la estabilidad está en estos componentes que nos permiten, frente a diferentes gamas de situaciones, porque el día que vos sembrás, por más que tengas Napa, no tenés ni idea si vas a tener 14.000 kilos o 8.000.
Tenés en general, si estás en un ambiente, digamos, con más frecuencia, si estás en las rosas, vas a estar más seguro de tener entre 10 y 12, pero te puede clavar un 8. Pero la realidad es que es muy importante asegurar el negocio y apuntar a una estabilidad más consistente. Muchas gracias. Dale. Capaz que tengas que contestar allá. Tenemos algunos minutos para preguntas. Si van levantando la mano, les alcanzo el micrófono. Sí. ¿Cómo me levanto la mano? Ah, perdón. ¿Me hablas? No, sí era por contestar. No, le preguntaba si habían podido evaluar vuelco en las diferentes densidades. Sí, hacemos el seguimiento. ¿Andando? Hacemos el seguimiento y lo que, por supuesto que en la medida que estamos en densidades digamos, más elevadas es donde lo vemos más claramente. De los materiales que estamos trabajando, generalmente trabajamos alrededor de 20, 25 materiales, son pocas hay algún material que presenta alguna susceptibilidad, que los estamos tratando de descartar, de evitar. Por lo mismo que te decía, me parece que el vuelco es algo que tiene que estar fuera de la discusión cuando uno trabaja. Hay que buscar materiales que sean sólidos. Pero sí, nos pasa cuando en la medida que los exponemos a condiciones más agresivas de competencia, que aparecen situaciones de más vuelco. Yo tengo acá al frente tuyo. Perdóname. Tengo dos preguntas. Una, Dale. A esas densidades que estás hablando, el tema malezas, Sí. el avance de malezas es mayor que al manejo tradicional que estamos manejando, digamos, hablando de 75.000, 80.000 plantas. Segunda pregunta, te sí. la meto las dos así de Dale. La segunda pregunta es el manejo nutricional que manejaste en estos ensayos. El manejo de nutrición. Que utilizaste en estos ensayos. Muy bien. Bueno, en general, en lo que hace a la competencia con malezas, por supuesto que hay que tenerla hay que estar muy atento. Lógicamente, en la medida que uno relaja densidades, hay un área. La primera cosa que es importante es que haya cobertura. Y hoy quizás en alguno de los talleres lo escucharon a lo que está midiendo mi querido amigo Gustavo Madoni. Lógicamente, si no, vos tenés mucha evaporación directa, digamos, en un canopeo que vos relajaste, si no tenés cobertura no es una muy buena idea porque estás perdiendo agua del sistema, entonces que no pasa por la planta. En el tema de la competencia con malezas es... lógicamente podés tener situaciones de un poco más. Nosotros estamos trabajando mucho también con algo que mostré hoy a la mañana, con la introducción de cultivos de servicio a partir de floración dentro de los cultivos, para poder evitar la problemática también en los maíces tardíos y compañía del enmalezamiento precoz, ¿no? Pero en general no hay una enorme diferencia, pero sí hay una pequeña diferencia, digamos, en la competencia entre el cultivo y las malezas. Eso es así. Y con respecto a la nutrición, la mayoría, en cada uno de los lugares, en gran promedio trabajamos en los ensayos con un modelo del orden de 140, 150 menos X para niveles de 9.000 a 11.000 kilos, ¿no? Después a veces dan 8 o dan 12, ¿no? Pero ese es el modelo más o menos que se trabaja en ese nivel de nutrición. Hemos trabajado mucho con dos niveles, uno de 140 y uno de 240, para apuntar a los lugares donde llevábamos a más densidad o apuntamos a potenciales más altos. Y la realidad es que en términos generales no hemos visto aumentos muy importantes de la demanda, salvo en lugares muy puntuales donde se nos disparan rendimientos muy elevados. Pero si no, para la mayoría de los rendimientos que están entre las 9 toneladas y las 12 toneladas, estamos muy bien con ese tipo de nutrición. Decías recién que se está usando mucho el tema de cultivo de cobertura sembrado sobre el maíz, pero lo están pidiendo en el momento de floración. Sí. ¿El censado de la calidad de luz no ejerce algún crédito ahí? Es interesante. En general, desde que nosotros lo ponemos hasta que el cultivo emerge, ya prácticamente está cuando la planta ya cerró las ventanas, ¿no? O sea, por eso es que no lo hacemos competir en verde, ¿no? Realmente prácticamente entre que se instala y aparece una lluvia y empiezan a desarrollarse, eso es importante tener en cuenta eso. Por eso tiene que tener algo de dormición.
Jorge, una preguntita triple. Dale. ¿Cómo estás trabajando vos en maíz con el NAM? Con en el cuanto al nivel de nutrición. Ajá. Bueno, lo tenía una diapositiva de la mañana, pero en general nosotros lo que hacemos es... tenemos calibradas las curvas para cada uno de los sitios, en cada uno de los ambientes. Y lo que hacemos después con el NAN es corrernos. Si el NAN promedio para una zona, por ejemplo, es 60, que tenemos para la situación modal donde hemos calibrado los ensayos, cuando yo estoy por arriba, si tengo 80, bajo 15 kilos. Y si en vez de 80 tengo 40, levanto 15 o 20 kilos. Esa es la modificación que hacemos para esas variaciones de NAN. La otra pregunta. Sí. Para los ambientes someros, Sí. con tosca de La Pampa, por ejemplo, Sí. ¿cómo ves vos el uso de un cultivo de cobertura y siembra tardía con densidades bajas? ¿Cómo lo ves? ¿Es peligroso? ¿Es aceptable? ¿Es recomendable? Hay que ver cuándo empieza la recarga. El tema en la Pampa es cuánto te empieza, si tenés esa oportunidad. El tema que ahí todos los años pueden ser muy distintos, ¿no? Que es lo que no te pasa en el este. En el este más o menos tenés una situación de mínima que es favorable. En la Pampa podés correr con el riesgo de que un año, si no secaste muy a tiempo, te quedaste sin cultivo y en otro año por ahí la cosa funcionó. Y lo que te pasa un año no es representativo de nada. Entonces lo que hay que explorar son cultivos de cobertura que hagan el menor consumo de agua posible y que sean muy eficientes en cumplir su rol, que puede ser malezas o erosión, ¿no? No, te decía porque cuando bajás el distanciamiento de la densidad, para esa falta de cobertura, si ese cultivo de servicio te está haciendo un factor positivo, ¿no? Sí, sí, por supuesto que lo es, por supuesto. El tema es que son dos roles. Uno es tener esa cobertura que va a ser muy importante, pero cómo lograr esa cobertura suficiente sin haberme chupeteado el agua que voy a necesitar para el cultivo que sigue. Es el equilibrio sobre el cual hay que trabajar, ¿no? Acá hay un... Sí, con respecto a la variación temporal que te referiste antes, no solo hay bajo reconocimiento por parte de los productores, nosotros, sino también me parece de parte de las empresas, fabricantes, ¿no? Con una buena precisión en la colocación de la semilla. Yo te pregunto si has visto los accesorios de Precision Planting para reforzar ese tema de la emergencia homogénea. Sí, no, estamos sorprendidos con la calidad que estamos logrando con los accesorios. O sea, realmente hoy no hay justificativo para tener una implantación que tenga diferencias de más de 2 días entre las primeras y las últimas, ¿no? Realmente los equipos permiten hacer las cosas con mucha calidad, y además el hecho de que vos en cada momento puedas estar censando lo que estás haciendo y darte cuenta que te estás mandando un moco, eso inmediatamente, digamos, estamos hablando de alrededor de 1000 kilos que estás perdiendo por tener una diferencia de una semana entre 2 nacimientos. O sea, eso habría que pagárselo al maquinista, además de a la máquina, ¿no? Y eso es capacitación, y es que tienen que tener foco en lo que están haciendo, ¿no? Inversión también. Por supuesto, sí. Pero bueno, hoy tenemos un techo de maquinaria que realmente nos está dando una oportunidad impresionante. No solamente tenemos genética, sino que tenemos una maquinaria excelsa que realmente tenemos que aprovecharla, ¿no? Todas estas enormes propiedades que tiene el cultivo, o sea, lo que les estoy proponiendo es que aprovechemos esta enorme plasticidad que tiene, esta enorme capacidad que tiene este cultivo en todas sus variantes. Ya no es más un cultivo de un solo ambiente, es un cultivo de todos los ambientes. Hoy podemos, y nos está dando una mano enorme en fijar carbono en cualquier circunstancia, en generar carbono en cualquier circunstancia. Lo único que les recomiendo, como hablaba hoy a la mañana, es que los sistemas diversos son los que progresan. Ni el sistema maíz-maíz va a ser el que va a resolver los problemas, ni el sistema soja-soja, necesitamos que haya biodiversidad permanentemente, porque la calidad de poros, la calidad de secuestro de carbono, no se hace con más carbono, no se hace con solo nitrógeno, se hace con todas esas componentes permanentemente reciclando. O sea, lo que necesitamos es un sistema que sea muy vivo, y el maíz aporta muchísimo a eso, pero solo el maíz no. También necesitamos mucha leguminosa para que nos dé una mano en la calidad de los productos que van a ir a rizo de ponerse. Una consulta. El año pasado con los
trigos. Te cagaron con el micrófono, te dieron medio micrófono. No sé qué se escucha. El año pasado con los rendimientos de trigo, zona 9 de julio, Casar y demás, creo que las coberturas son altísimas, o sea, más si vamos arriba del trigo soja por la rotación y demás. Clara diferencia con barre rastrojo. ¿Qué comentario al respecto, bueno, en cuanto a espacio, el nacimiento temporal y demás que comentaba hoy? Bueno, a ver. El barre rastrojo es una práctica fantástica, pero para todos los lugares es distinto. O sea, te doy un ejemplo. Si vos usás barre rastrojo en Entre Ríos y lo hiciste a favor de la pendiente y te caen 200 milímetros, vas a ir a buscar el lote al Paraná, ¿entendés? O sea, digo, mientras que la infiltración con un barre rastrojo en el oeste te permite lograr rápida emergencia y rápida percolación y rápida infiltración, ¿entendés? Entonces hay que tener mucho. Por eso está muy bueno lo que vos decís, pero es particular de algunas regiones, o si lo haces en ambientes con pendiente o con estas características que digo, hay que pensar muy bien cómo lo vas a hacer y en qué sentido lo vas a hacer, porque los riesgos son muy grandes. Pero lógicamente a ver, todos queremos tener buenas coberturas y buenos niveles de cobertura y niveles altos, pero lo que hay que tener muchísimo cuidado es que después implantar atrás de eso, si no tenemos la maquinaria necesaria, incluso fertilizar atrás de eso, necesitamos fertilizar por abajo del rastrojo. ¿Está claro? O sea, todo lo que ustedes aporten que vaya a ir a parar a la paja, todo lo que ustedes aporten que vaya a pagar a esos colchones de paja, en gran medida va a ser inmovilizado. Entonces ustedes van a agregar fertilizante en un lugar que no corresponde. El fertilizante tiene que ir igual que una semilla, al suelo. Entonces ahí, si ustedes ponen el fertilizante en un colchón de mucha paja, lo que van a lograr es rápidamente que haya una gran inmovilización, porque hay mucha celulosa y esa celulosa y las bacterias van a querer utilizar esa energía y para eso van a secuestrar el nitrógeno y te lo van a devolver cuando tengan ganas. Entonces vos lo que tenés que hacer es ponerlo siempre el nitrógeno por abajo de la paja, sea para maíz, o sea, salvo que seas un mago y sepas cuándo van a llover 40 milímetros. ¿No? Sí. Fuerte. De 4.000 kilos. ¿De dónde? De San Luis. Mierda. ¿Hasta dónde bajar densidad sin tener problema de no desaprovechar recursos? Bueno, yo lo que quise es darles un shock de meterles el dedito, o sea, esto es lo que tampoco les voy a decir que hay que hacer 30.000 plantas en todo el país y en todos los lugares. Lo que estoy proponiendo es que revisen lo que están haciendo. El tipo que viene haciendo 60.000 o 80.000 plantas, que baje 20. ¿Me siguen? Eso es lo que les estoy proponiendo, que cada uno evalúe con los materiales que tienen, los más probables, que bajen, que vayan de a poco a mirar cuál es la densidad óptima que tienen esas condiciones, con los datos de ustedes, no con los datos de Pirulo, con los datos de ustedes, que son los únicos datos que valen. ¿Está claro? Bueno, ahora volvamos al caso de San Luis. Hay lugares donde vos necesitas tener una tasa de crecimiento mejor y donde vos a veces necesitas porque por varias razones, o sea por problemas de malezas, sea porque necesitas más intercepción más temprano. O sea, lo que hay que estudiar en cada lugar cuál es. Yo te puedo decir de todos los barrios donde yo trabajo, que básicamente es Mar y Sierra, sudoeste, oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, el donde más problemas tengo es en Entre Ríos. Entre Ríos donde más me jode, donde más me cuesta fijar densidades por estas cuestiones que te digo, que estás en un suelo que tiene una complejidad significativa. En todo el resto de los barrios prácticamente consigo cosas bastante parecidas. San Luis no tengo experiencia en trabajar en San Luis, pero me parece que sería una muy buena ocasión para explorarlo.